Ejercicio 2.43. El ejercicio dice, si φ es igual a 30 grados y la fuerza F1 es igual a 250 libras, determine la magnitud de la fuerza resultante que actúa sobre la ménsula y su dirección medida en el sentido de las manecillas del reloj desde el eje X positivo. Por lo tanto, la fuerza resultante va a quedar de esta forma, al tener una dirección que comienza a partir del eje X positivo en el sentido de las manecillas del reloj. Muy bien, primero hacemos sumatoria de fuerzas en X. Todas las fuerzas que vayan hacia la derecha son positivas. Componente X de la fuerza resultante es igual a la sumatoria de fuerzas en X. Y nos queda que la componente X de la fuerza resultante es igual a la fuerza 1 por el coseno de 30 grados más la fuerza 2 por 4 quintos menos la fuerza 3 por 5 treceavos. Sustituyendo los valores de las fuerzas nos queda que la componente X de la fuerza resultante es igual a 250 libras por el coseno de 30 grados más 300 libras por 4 quintos menos 260 libras por 5 treceavos. Esto nos da un valor de 356.6 libras. Es el valor de la componente X de la fuerza resultante. Ahora hacemos sumatoria de fuerzas en Y y decimos que todas las fuerzas que vayan hacia arriba son positivas. Componente Y de la fuerza resultante es igual a la sumatoria de fuerzas en Y. Y nos queda que la componente Y es igual a la fuerza 1 por el seno de 30 grados menos la fuerza 2 por 3 quintos menos la fuerza 3 por 12 treceavos. Sustituyendo los valores de las fuerzas nos queda que componente Y de la fuerza resultante es igual a 250 libras por el seno de 30 grados menos 300 libras por 3 quintos menos 260 libras por 12 treceavos. Resolviendo nos queda que la componente Y de la fuerza resultante es igual a menos 295 libras. En valor absoluto es igual a 295 libras. Ahora usando el teorema de Pitágoras, para encontrar la fuerza resultante nos queda que la fuerza resultante es igual a la raíz cuadrada de la componente X de la fuerza resultante elevado al cuadrado más la componente Y de la fuerza resultante elevado al cuadrado. Sustituyendo nos queda que la fuerza resultante es igual a la raíz cuadrada de 356.6 libras elevadas al cuadrado más 295 libras elevadas al cuadrado, y la fuerza resultante nos da un valor de 462.81 libras, y este es el valor de la fuerza resultante. Ahora, para encontrar el valor de su dirección, a la cual lo vamos a llamar θ, vamos a aplicar la función tangente y nos queda que tangente de θ es igual a la componente Y de la fuerza resultante entre la componente X de la fuerza resultante. Despejando a θ nos queda que θ es igual a la tangente inversa de la componente Y de la fuerza resultante entre la componente X de la fuerza resultante. Sustituyendo valores nos queda que θ es igual a la tangente inversa de 295 libras entre 356.6 libras, y esto nos da un valor de 39.6 grados, y este es el valor de la dirección de la fuerza resultante. De este modo es como encontramos el valor de la fuerza resultante y el valor de su dirección. Ejercicio 2.44. El ejercicio dice, si la magnitud de la fuerza resultante que actúa sobre la ménsula es de 400 libras y está dirigida a lo largo del eje X positivo, determine la magnitud de F1 y su dirección φ. Muy bien, comencemos por hacer sumatoria de fuerzas en X. Decimos que todas las fuerzas que vayan a la derecha son positivas. Componente X de la fuerza resultante es igual a la sumatoria de todas las fuerzas en X. Y nos queda que la componente X de la fuerza resultante es igual a la fuerza 1 por el coseno de φ más la fuerza 2 por 4 quintos menos la fuerza 3 por 5 treceavos. Sustituyendo valores nos queda que 400 libras es igual a la fuerza 1 por el coseno de φ más 300 libras por 4 quintos menos 260 libras por 5 treceavos.
Resolviendo nos queda que 400 libras es igual a la fuerza 1 por el coseno de phi más 140 libras. Resolviendo y despejando F1 nos queda que F1 es igual a 260 libras entre el coseno de phi. Y esta es la ecuación 1. Ahora hacemos sumatoria de fuerzas en Y. Decimos que todas las fuerzas que van hacia arriba son positivas, por lo tanto componente Y de la fuerza resultante es igual a la sumatoria de fuerzas en Y. Aquí como nos están diciendo que la fuerza resultante está sobre el eje X positivo, por lo tanto la componente Y de la fuerza resultante vale 0. Sabiendo que la componente Y de la fuerza resultante vale 0, nos queda que 0 es igual a la fuerza 1 por el seno de phi menos la fuerza 2 por 3/5 menos la fuerza 3 por 12/13. Sustituyendo valores nos queda que 0 es igual a la fuerza 1 por el seno de phi menos 300 libras por 3/5 menos 260 libras por 12/13. Resolviendo nos queda que 0 es igual a la fuerza 1 por el seno de phi menos 420 libras. Despejando nos queda que fuerza 1 por el seno de phi es igual a 420 libras. Y esta es la ecuación 2. Sustituyendo la ecuación 1 en la ecuación 2, nos queda que 260 libras entre el coseno de phi por el seno de phi es igual a 420 libras. Aquí tenemos una identidad trigonométrica. Sustituyendo por su identidad trigonométrica nos queda que 260 libras por la tangente de phi es igual a 420 libras. Despejando a phi nos queda que phi es igual a la tangente inversa de 420 libras entre 260 libras. Y phi nos da un valor de 58.24 grados. Y este es el valor de la dirección de la fuerza F1. Ahora sustituimos el valor de phi en la ecuación 1 y nos queda que fuerza 1 es igual a 260 libras entre el coseno de 58.24 grados y F1 nos da un valor de 494 libras y este es el valor de la fuerza F1. De este modo es como determinamos el valor de phi y el valor de la fuerza F1. Ejercicio 2.45. El ejercicio dice, si la fuerza resultante que actúa sobre la ménsula debe estar dirigida a lo largo del eje X positivo y se requiere que la magnitud de F1 sea mínima, determine las magnitudes de la fuerza resultante y F1. Muy bien, comenzamos por hacer sumatoria de fuerzas en X. Decimos que todas las fuerzas que van hacia la derecha son positivas. Componente X de la fuerza resultante es igual a la sumatoria de las fuerzas en X. Aquí como nos están diciendo que la fuerza resultante está sobre el eje X, por lo tanto la componente X de la fuerza resultante es igual a la fuerza resultante. Por lo tanto nos queda que fuerza resultante es igual a la fuerza 1 por el coseno de phi más la fuerza 2 por 4/5 menos la fuerza 3 por 5/13. Sustituyendo valores nos queda que la fuerza resultante es igual a la fuerza 1 por el coseno de phi más 300 libras por 4/5 menos 260 libras por 5/13. Resolviendo nos queda que la fuerza resultante es igual a la fuerza 1 por el coseno de phi más 140 libras y esto es la ecuación 1. Ahora vamos a hacer sumatoria de fuerzas en Y. Decimos que todas las fuerzas que vayan hacia arriba son positivas, por lo tanto componente Y de la fuerza resultante es igual a sumatoria de fuerzas en Y. De igual forma, como sabemos que la fuerza resultante está sobre el eje X, por lo tanto la componente Y de la fuerza resultante vale 0. Nos queda que 0 es igual a la fuerza 1 por el seno de phi menos la fuerza 2 por 3/5 menos la fuerza 3 por 12/13. Sustituyendo valores nos queda que 0 es igual a la fuerza 1 por el seno de phi menos 300 libras por 3/5 menos 260 libras por 12/13. Resolviendo nos queda que 0 es igual a la fuerza 1 por el seno de phi menos 420 libras.
Despejando F1 nos queda que F1 es igual a 420 libras entre el seno de phi. Y esta es la ecuación 2. El ejercicio nos dice que la fuerza F1 debe de tener un valor mínimo. Y analizando la ecuación 2 nos damos cuenta que para que ocurra que la fuerza 1 tenga una magnitud mínima, el seno de phi debe de valer 1. Y por trigonometría nosotros sabemos que para que el seno de phi sea igual a 1, phi debe de valer 90 grados. Es por ello que si le damos a phi el valor de 90 grados en la ecuación 1, obtendremos la magnitud mínima de la fuerza F1. Por lo tanto nos queda que F1 es igual a 420 libras entre el seno de 90 grados. Esto es igual a 420 libras entre 1 y F1 nos da un valor de 420 libras, que este es la magnitud mínima de la fuerza F1. Muy bien, ¿cómo deducimos que el valor de phi es de 90 grados y obtuvimos el valor mínimo de 420 libras de la fuerza F1? Podemos sustituir estos dos valores en la ecuación 1 y nos queda que la fuerza resultante es igual a 420 libras por el coseno de 90 grados más 140 libras, y la fuerza resultante nos da un valor de 140 libras. Y este es el valor de la fuerza resultante. Pues de este modo es como determinamos lo que es el valor mínimo de la fuerza F1 y el valor de la fuerza resultante.